No puedo, esperen un poquito que no puedo agrandar la pantalla. Ahí. Bueno, buenas noches para todos. Hoy con Gabriel vamos a presentar el seminario de shock y monitoreo hemodinámico por ecocardiografía. Como puntos clave que vamos a tratar en la presentación, a modo de introducción vamos a repasar la definición de shock y los tipos de shock y el rol que tiene la ecocardiografía en el monitoreo hemodinámico del paciente crítico. Y hablando del monitoreo hemodinámico propiamente dicho, vamos a repasar un poco la estimación de la función del ventrículo izquierdo, la estimación del gasto cardíaco, la estimación de las resistencias vasculares, de las presiones de llenado del VI, la hemodinamia de las cavidades derechas, que ya repasamos también en un seminario previo, la evaluación del estado de la precarga y la valoración de los shunts, si es que existen. Para recordar la definición de shock, hablamos de shock cuando tenemos un síndrome de insuficiencia circulatoria aguda. El mismo es potencialmente mortal y se asocia a una utilización inadecuada del oxígeno por parte de las células. En este estado, la circulación es incapaz de entregar suficiente oxígeno y eso va a desencadenar una disfunción celular, y el resultado de esto va a ser la hipoxia celular con una pérdida de la relación entre la oferta y la demanda de oxígeno, y desde el punto de vista bioquímico eso lo vamos a ver evidenciado con la elevación del lactato en sangre. Desde el punto de vista diagnóstico vamos a tener tres pilares: el clínico, el hemodinámico y el bioquímico. El hemodinámico nos vamos a basar en la presencia de hipotensión arterial, pero es importante tener en cuenta que no siempre está presente y que no debemos esperar a llegar al diagnóstico de shock, cualquiera sea sus tipos, a que el paciente es tipo tenso, porque hay muchos mecanismos de compensación que en una primera etapa van a generar una presión relativamente normal, pero a pesar de eso ya vamos a tener una perfusión tisular y una oxigenación tisular inadecuada, y por lo tanto el shock ya va a estar presente por más que el paciente se presente normotenso. Y además, desde el punto de vista clínico, vamos a ver algunos elementos de hipoperfusión, como es la piel fría, pegajosa, cianótica, elementos de hipoperfusión renal, como la oligoanuria, que la definimos como una diuresis menor a 0,5 ml/kg/hora, y como elementos de hipoperfusión cerebral, la alteración del estado mental, con los pacientes confusos y desorientados. Y desde el punto de vista bioquímico, como ya dijimos, el aumento del lactato como elemento fundamental. Desde el punto de vista de los tipos de shock, tenemos cuatro tipos clásicos: el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo. Y en cuanto a los mecanismos, hablamos en el shock hipovolémico, que el principal elemento va a ser una disminución del retorno venoso debido a una pérdida del volumen circulante, sea por una hemorragia, sea por ejemplo en un paciente de gran quemado. Después, en cuanto al cardiogénico, va a ser la falla de la función de bomba, que puede ser por pérdida de la contractilidad, típicamente en un infarto, por una insuficiencia valvular aguda o en una arritmia importante. En el obstructivo, los clásicos, el TEP, el neumotórax y el taponamiento cardíaco, y en el distributivo vamos a tener una pérdida del tono vasomotor con reducción de las resistencias vasculares periféricas, que se asocia a una mala distribución del flujo sanguíneo. El clásico es el séptico, pero también se puede ver en la anafilaxia y en la lesión espinal. Y algo importante es que a veces los pacientes van a tener diferentes mecanismos intrincados y vamos a tener shock mixto. Desde el punto de vista hemodinámico, vamos a tener diferentes parámetros que vamos a poder ir a valorar, como es la presión capilar pulmonar, la presión venosa central, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas, siendo características en cada uno de los tipos de shock, que nada, dejamos la tablita para tener ahí después. ¿Cuál es el rol que tiene la ecocardiografía en el paciente crítico y nosotros como quienes ejecutaríamos el estudio? Es una herramienta muy potente para el diagnóstico y el monitoreo hemodinámico, y es capaz de identificar y diferenciar los diferentes tipos de shock. Con los años, la ecocardiografía se ha comparado en múltiples estudios con el Swan-Ganz, que es como el elemento gold standard para la valoración hemodinámica, y tiene muy buenos resultados, y de hecho en la práctica clínica se utiliza mucho más actualmente la ecocardiografía que el Swan-Ganz. Es importante tener en cuenta nosotros que podemos cambiar la conducta terapéutica hacia los pacientes críticos entre un 60 y un 80% de las veces que nosotros ejecutamos un ecocardio, y podemos identificar la etiología de una hipotensión inexplicada casi en el 50% de los pacientes que nos solicitan un ecocardio por ese motivo. Y bueno, después vamos a hablar un poquito de la diferencia que podemos hacer un estudio completo o un estudio dirigido buscando cosas específicas dependiendo del paciente y del estado del paciente. Como aplicaciones de la ecocardiografía en la unidad de cuidados críticos, desde el punto de vista hemodinámico vamos a poder valorar cuál es la causa de la hipotensión, vamos a poder evaluar cuál es el estado de
del volumen del paciente, la función del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, la obstrucción del tracto de salida, que a veces la obstrucción dinámica es una causa importante del shock o que se exacerba en ciertas circunstancias como en el postoperatorio de cirugía cardíaca y que es importante ir a buscar, y también las causas valvulares, y después en pacientes que están con una hipoxia mantenida y no un mecanismo muy claro, tenemos que ir a valorar la función del ventrículo derecho, las presiones del ventrículo derecho, la existencia de shunt o de embolia pulmonar, y en el caso de pacientes con infección, la existencia de una endocarditis. Esto es una tabla que lo que muestra es cuán adecuado es el uso del eco en diferentes situaciones, en los pacientes críticos, y obviamente que en aquellos pacientes que tienen síntomas o afecciones potencialmente con una etiología cardiovascular van a tener una indicación de hacerse eco. En aquellos pacientes que tienen una hipotensión o inestabilidad hemodinámica de etiología cardíaca o que se sospecha la etiología cardíaca. Después también en aquellos pacientes que, por ejemplo, los politraumatizados que tienen traumas por desaceleración o un traumatismo torácico importante, son pacientes que también tienen indicación de hacerse un ecocardio. También es útil, obviamente, en la guía de algunos procedimientos como la pericardiocentesis y la colocación y por ejemplo, obviamente, en las arritmias la valoración para la cardioversión. Y esto es lo que decía hoy, que vamos a valorar qué tipo hay como dos enfoques de ecocardiografía, el protocolo FOCUS, digamos, en el que vamos a ir en una primera línea, en el que en las guías se plantea hasta en la etapa prehospitalaria o a la llegada del paciente en la emergencia o en la unidad, en el que vamos a hacer un ecocardiograma rápido dirigido a identificar cuál es la causa del shock y a estimar las presiones de llenado de las cavidades. Y después en una segunda etapa, en un paciente que ya podemos hacer un eco completo, vamos a poder ir a buscar la etiología, vamos a poder describir la hemodinámica, calcularle el gasto, calcularle la función del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, las presiones de llenado, la presión pulmonar. Es muy importante porque nosotros con la ecocardiografía podemos guiar la terapéutica y mostrarle a los colegas, por ejemplo, intensivistas, cuán efectivas son esas terapéuticas, cuán efectiva es si el paciente necesita o no los fluidos, si necesita o no inotrópicos, y cómo responde a eso, y eso se puede valorar rápidamente. Sobre todo la respuesta de los fluidos, que es una de las cosas que a los intensivistas más, o a nosotros mismos en la unidad cardiológica, más nos preocupa. Bien. Quiero sacar esto de acá porque me tapa la imagen. Sí, está muy bueno lo que decís. También hay que tener en cuenta que el monitoreo hemodinámico en otros contextos también es muy valioso, ¿no? Por ejemplo, me contaban los intensivistas que a ellos, haciendo monitoreo hemodinámico, les modifica la terapéutica en cuanto a volumen, a administración hasta en un 40%, en los actos quirúrgicos que son no cardíacos, por ejemplo. Sí, también, sí. Y después, en otro contexto, de pacientes menos graves, pero pacientes con disnea, por ejemplo, que es muy común recibir solicitudes de eco en pacientes con disnea, uno puede aproximarse también, ¿no? a identificar si esa disnea puede ser cardíaca o no, ¿verdad? Son como distintos escenarios donde también es válido el monitoreo hemodinámico. Exacto. Mm. Bueno, y en el paciente crítico, en el paciente que está en shock, ¿cuáles son los hallazgos que nos podemos encontrar dependiendo del tipo de shock que tenga? Bueno, en el paciente hipovolémico vamos a ver un descenso crítico del volumen intravascular, va a estar disminuido el llenado del ventrículo izquierdo y el volumen de eyección sistólica. Nos vamos a encontrar con un ventrículo izquierdo pequeño, con poco volumen, con volumen de fin de sístole y de fin de diástole chico, hiperdinámico, y sobre todo una vena cava que va a ser pequeña y que va a colapsar espontáneamente. En el shock distributivo, que es el séptico el más frecuente, como decíamos, puede llegar a asociar hipovolemia, y en este caso vamos a encontrarnos con un gasto cardíaco que está normal o elevado y una función biventricular supranormal. No sé si alguien iba a preguntar algo, un micrófono que se abrió. Sí. Bueno, y en el distributivo, además, en un tercio de estos pacientes podemos encontrar también compromiso del ventrículo derecho. En el shock obstructivo vamos a tener dos tipos: aquellos en los que hay una interferencia en el llenado de las cavidades, como en el taponamiento, cuando existe algún tumor cardíaco,
y en el neumotórax, o obstrucción al vaciado, como en el TEP, en la estenosis aórtica crítica, y en la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En estos pacientes vamos a observar un gasto cardíaco disminuido, y en el shock obstructivo podemos, la gran mayoría de las veces, lograr identificar la causa a través de la ecocardiografía, y en el shock cardiogénico obviamente nos vamos a encontrar con un gasto cardíaco disminuido por causa cardíaca, y podemos identificar la etiología, que bueno, generalmente la causa más frecuente va a ser el infarto. En pacientes críticos que se le encuentra un soplo nuevo, vamos a ir a evaluar obviamente en qué contexto se da. Si es en el contexto de un infarto, podemos tener ruptura de un músculo papilar, insuficiencia mitral aguda, o si se da la misma en el contexto de una endocarditis o un trauma. Y la insuficiencia aórtica aguda, también tenemos que ubicarnos en qué contexto se da, si se da en un contexto de disección aórtica, de trauma o de endocarditis. Y además es importante que logremos diferenciar si el cuadro es agudo o es crónico, porque el paciente a veces se va a descompensar por otras causas y va a tener esta patología desde antes, o si es esta patología la causa de la descompensación. Lo mismo para la estenosis valvular, si es lo que llevó al paciente a la unidad de cuidados intensivos, o eso simplemente un hallazgo de una patología que el paciente ya tenía, y que bueno, obviamente va a colaborar en que el paciente esté en ese estado, pero no va a ser la causa principal. Y después, obviamente, en los pacientes que tienen prótesis, valorar el estado de la misma, y si es alguna disfunción protésica la causa de la descompensación. Y bueno, y en las arritmias vamos a tener un rol fundamental obviamente en el caso que el paciente esté con inestabilidad hemodinámica no, pero si el paciente requiere una cardioversión a través del ET para poder determinar si hay trombos o no en la aurícula, y cuando el paciente se presenta con arritmias ventriculares, ir a valorar, bueno, la isquemia como causa más frecuente de las mismas. Bueno. Y en cuanto al monitoreo hemodinámico en sí mismo, lo primero que vamos a ir a valorar es cómo está la función del ventrículo izquierdo. Esto ya lo hemos visto en varias clases. Siempre está la estimación subjetiva, que es un método ampliamente utilizado y validado, y obviamente depende de la experiencia del operador, y por eso hay cierta variación interindividual, pero es un método que es aceptado, sobre todo para el operador experiente, y para los menos experientes nos vamos a basar en los métodos cuantitativos, ¿no? Sobre todo en el método de Simpson. Y también destacar que si tenemos la herramienta, la estimación de la función con el 3D es muy buena. También vamos a ir a valorar, aparte de la función global, la función regional, ¿sí, Arturo? No, yo decía, dos detalles nomás que siempre yo les menciono, que que hay algunas herramientas que son útiles también para evaluar la función del ventrículo, la fracción, la FEBI, ¿no? Uno es la expulsión sistólica del plano del anillo mitral, que si es normal, más de 16, 17 milímetros, habla de una función normal. El otro es la distancia mitroseptal, que también normalmente es menos de 7 milímetros, ¿no? Evaluada en el eje largo. Son todas cosas herramientas, digamos, que uno puede Apoyan utilizar. a la... Claro. Y cuando está aumentada esas distancias, o sea, cuando la distancia mitroseptal está muy aumentada, dependiendo del grado, habla de FEBI leve o severamente comprometida. Y la expulsión sistólica también. El tisular es otra herramienta, el tisular del anillo, o sea, el lateral, tanto lateral como la onda S, como la septal. Son herramientas que pueden normalmente de 9, 10 milímetros, centímetros por segundo, y todas cosas que cuando uno le genera duda, pueden... A ver, hay un ruido ahí. Bueno, ahora sí, está haciendo ruido Martín. Son como herramientas, eso, además de medir qué es lo más adecuado, ¿no? Por el método de discos, el Simpson modificado, esas herramientas ayudan, me parece, a evaluar la función, la FEBI. Seguí nomás, Mariana. Bueno, después obviamente vamos a ir a valorar la función sectorial del ventrículo izquierdo, sobre todo cuando vamos con una sospecha de una etiología isquémica.
y bueno, en base a eso se verá si hay que avanzar en estudios para la cardiopatía isquémica del paciente, y obviamente colaborar en la decisión de cuándo es la oportunidad de esos estudios en los pacientes críticos. Después, una de las cosas más esenciales en el monitoreo hemodinámico va a ser la estimación del gasto cardíaco del paciente. Recordemos que la disponibilidad de oxígeno va a estar dada por el gasto cardíaco, por el contenido arterial de oxígeno, y que el gasto cardíaco lo vamos a calcular como el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco normal varía entre 4 y 6,5 litros minutos, y el índice cardíaco es de aproximadamente 2,5 litros minutos por metro cuadrado de superficie corporal. Cuando el gasto cardíaco nos va a estar determinado por varios elementos, el volumen sistólico va a estar determinado obviamente por la precarga, la poscarga y la contractilidad, y la frecuencia cardíaca va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo. En cuanto a cómo nosotros podemos medir el gasto cardíaco a través de la ecocardiografía, bueno, tenemos a través del Doppler, nosotros vamos a poder medir la velocidad del flujo, y a través de la ecocardiografía bidimensional vamos a poder medir áreas de sección transversal por donde va el flujo, y de esa forma vamos a poder estimar el mismo. El flujo va a ser igual a la velocidad por el área de sección transversal en el sitio donde estamos midiendo. Obviamente que el sistema circulatorio tiene como la característica principal de ser pulsátil, y por lo tanto vamos a ir a medir nosotros en fase de sístole, pero que además durante la sístole las velocidades del flujo varían, ¿tá? Varía como vemos ahí en la imagen, desde ese tiempo 0 al tiempo z. La velocidad es variable, y la suma de todas esas velocidades va a ser la integral velocidad-tiempo, que es el elemento que nosotros vamos a medir y vamos a utilizar para la estimación del gasto cardíaco. Y el volumen de eyección sistólica lo vamos a calcular como la integral velocidad-tiempo, o sea, la suma de todas las velocidades de la sangre en la sístole por el área de sección transversal. Esto típicamente se mide en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y el punto más crítico, como vamos a ver ahora, de esta estimación va a ser la medida del área de sección transversal. El gasto cardíaco en realidad lo podríamos llegar a medir en cualquier sector del aparato circulatorio en el que podamos medir un área de sección transversal y una integral velocidad-tiempo. Y lo que necesitamos es muestrear con un Doppler pulsado la velocidad, y en el mismo sitio poder medir el área de sección transversal. Típicamente, como dije, lo hacemos siempre en el tracto de salida. Para los cálculos del área de sección transversal, siempre vamos al tracto de salida, al ventrículo izquierdo, lo vamos a ver como un círculo, entonces el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado, y en realidad nosotros lo que medimos es el diámetro de ese círculo, entonces podemos simplificar la ecuación del área como 0,785 por diámetro al cuadrado, para usar directamente el diámetro, y así la ecuación se va a transformar para el volumen sistólico como esa que vemos ahí, 0,785 por el diámetro al cuadrado por la integral velocidad-tiempo. Y como vemos ahí, el diámetro se eleva al cuadrado, por lo tanto es un determinante esencial de la medición que nosotros podamos llegar a hacer del gasto cardíaco, la medición correcta del diámetro. ¿Tá? Ahí como ejemplo, tenemos que si nosotros tenemos, por ejemplo, un diámetro de 20 milímetros y un BTI de 20 centímetros, esto nos daría un volumen sistólico de 63 mililitros en un paciente. Sin embargo, haciendo una infravaloración solamente del 10% del diámetro, o sea que si en vez de 20 medimos 18 milímetros, con esa subestimación solamente del 10% pasaríamos a estimar nosotros un volumen sistólico de 51 mililitros, por lo tanto subestimaríamos el volumen sistólico en un 19%, o sea, pasamos de 63 mililitros a 51, por eso lo más importante que tenemos que tener en cuenta para esto es una correcta medición del área de sección transversal. Claro. Porque todos nuestros errores se elevan al cuadrado. Claro, claro. Y volviendo un poco a lo anterior, uno puede hacer un chequeo interno y vincularlo con la FEBI, porque la FEBI, cuando uno estima la FEBI por Simpson, le da un volumen sistólico determinado. Si el paciente uno sabe que no tiene shunt, porque le buscó que no tiene shunt y no tiene insuficiencias importantes, lo que expulsa por el tracto de salida, de acuerdo por el cálculo de la FEBI de Simpson, tiene que ser más o menos lo mismo que el cálculo de volumen sistólico, ¿verdad?
que este cálculo del ITB y del diámetro del tracto. Si es más o menos lo mismo, uno puede asumir que, Nos que da el más gasto, confianza en nuestra claro, medición. claro, es como un chequeo interno que uno puede hacer y puede asumir que el gasto está bastante cerca, o sea, que uno está cerca o bastante aproximado a a, a la realidad, y además que la FEBI que estimó es correcta, ¿no? Para Exacto. vincularlo con la FEBI, con lo que dijiste antes de la FEBI. Ujú. Bien, y ahí tenemos un ejemplo en el que se mide el tracto de salida del ventrículo izquierdo de 24 milímetros y un BTI de 19, y ahí se hace un cálculo de 86 centímetros cuadrados como volumen sistólico. También simplemente mirando nosotros, midiendo el BTI, ya nos da una idea de cómo está el gasto Ahí cardíaco. está, Si nosotros tenemos ya un BTI menor a 12, ya sabemos que el gasto cardíaco está severamente es bajo, disminuido. claro. Y lo otro es Por que más. hay que tener en cuenta de que la señal del Doppler sea adecuada, tiene que ser así como esa, ¿verdad? Negra, que el flujo sea laminar, ¿verdad? Terminar Porque del los tracto. flujos, ahí está, laminar. Esa señal así, que es un refuerzo más hiperecogénico en los bordes y negra en el centro, habla de una señal lámina, o sea, de un flujo laminar. Después ustedes pueden obtener un flujo turbulento donde es homogéneamente hiperecogénica, y eso ya no es digamos, una señal El BTI esperado. muy adecuada, claro, para medir el gasto. Eso puede estar sobreestimando un gasto cardíaco porque hay un flujo turbulento. Entonces uno tiene que disponer de otras herramientas para poder, bueno, estimarlo bien. Exacto, y siempre tenemos que tratar, obviamente, de medir el tracto, la medida que hacemos del tracto de salida tiene que ser en el mismo lugar donde ponemos el Exacto, volumen de muestra para estimar exacto. la integral velocidad-tiempo. Bien. Y después, bueno, como paso siguiente, luego que estimamos el gasto cardíaco, podemos ya con ese valor y otros que podemos obtener del resto de la monitorización que tiene el paciente, es la estimación de las resistencias vasculares sistémicas en DINAS. Para eso podemos utilizar esta ecuación, en cual las resistencias vasculares sistémicas van a ser igual a la presión arterial media menos la presión en la aurícula derecha sobre el gasto cardíaco por 79,9. ¿No? Con esta fórmula nosotros podemos ver cuál es estimar la resistencia entonces vascular sistémica en DINAS, y bueno, ahora después a continuación Gabriel va a repasar cómo estimamos la presión en la aurícula derecha, así que bueno, con esta ecuación podemos sumar otro elemento a nuestra monitorización hemodinámica. Ujú. Bien. Y ahora yo dejo de compartir y empiezo a compartir pantalla Gabriel con el resto de la Bueno. presentación. Dale, impecable, Mariana. Bueno, bien. Otra parte del monitoreo hemodinámico justamente es el rol fundamental que tiene la ecocardiografía en la estimación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y cómo, como ya había mencionado Mariana un poco al principio, siempre hay una tendencia hacia lo no invasivo con el correr de los años, y justamente el ecocardiograma ha ganado terreno en ese sentido. Entonces, justamente para la valoración y estimación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, lo que vamos a hacer es obtener justamente diferentes variables ecocardiográficas mediante los distintos modos que nos aporta la ecocardiografía, modo M, 2D, Doppler. ¿Ah? Dentro de estas variables justamente destaca todo lo que ya hemos venido discutiendo como parte de la función diastólica, es decir, la velocidad de la onda E y A mitrales, la relación EA, el tiempo de aceleración de la onda E mitral, la presencia o no de onda L, el tiempo de relajación isovolumétrica, las velocidades tisulares anulares, la relación E', que es uno de los parámetros más clásicos, la valoración del flujo venoso pulmonar, velocidad de propagación del flujo mitral con el modo M color, la velocidad de insuficiencia tricuspidea y finalmente el volumen de la aurícula izquierda. Justamente combinando todos estos parámetros, nosotros podemos acercarnos un poco a la función diastólica del ventrículo izquierdo y la estimación de las presiones de llenado del mismo. ¿Ah? La particularidad que tiene todo esto es que justamente lo que la evidencia propone es un abordaje integral, no basarnos justamente en algún parámetro aislado
para sacar conclusiones sobre la función diastólica y presiones de llenado del VI, sino que una tendencia a pararnos en distintos parámetros, incluyendo los que se ven en el algoritmo de la imagen a la derecha, y cuando los parámetros clásicos que convencionalmente se analizan, que son la relación EA, las velocidades tisulares anulares, la presencia o no de aurícula izquierda dilatada y la velocidad de la insuficiencia tricuspidia, cuando con esos parámetros no llegamos a las conclusiones, empiezan a aparecer otras variables, como ser, por ejemplo, el estudio del flujo venoso pulmonar, la presencia o no de onda L en el llenado mitral, etc. Algunas particularidades de estas variables, como ser, por ejemplo, la presencia de onda L, es una cuestión que está descrita justamente en la guía del abordaje a la disfunción diastólica. Es una variable que, de estar presente, nos puede orientar justamente a presiones de llenado elevadas, pero a su vez es una onda que puede estar presente en ciertas condiciones normales, en pacientes bradicárdicos e incluso en pacientes sanos sin cardiopatía. Lo que generalmente se plantea es que sea una variable sobreagregada al resto, es decir, cuando tenemos algo más que oriente a una posible disfunción diastólica y aumento de las presiones de llenado, justamente la presencia de esta onda L, que es una onda que se va a ver en el patrón del flujo con el Doppler pulsado en el flujo transmitral, es una pequeña onda que se ve entre la onda E y la onda A. De estar presente y nosotros sospechar por otros parámetros disfunción diastólica, orienta a presiones de llenado elevadas, ¿tá? Particularmente cuando tiene una amplitud mayor a 20 centímetros segundo. Después, lo clásico es hablar de la relación E' elevada mayor a 14, que nos orientaría a presiones de llenado elevadas, así como también un tiempo de aceleración mitral acortado menor a 150-160 milisegundos, o un tiempo de relajación isovolumétrica también acortado menor a 65 milisegundos. ¿tá? Una particularidad que hay que tener en cuenta es justamente cuando nos enfrentamos a distintas situaciones especiales, como ser la presencia de fibrilación auricular, enfermedad valvular como la calcificación anular mitral, bloqueo CAB y presencia de marcapasos, que justamente nos pueden embarrar un poco el terreno de cómo interpretar estas variables que venimos discutiendo. Por ejemplo, en el caso de la fibrilación auricular, hay en alguna evidencia que se describe que ya la presencia de una relación E' mayor a 11 ya nos orientaría a presiones de llenado elevadas, y también otras variables que apoyan justamente el diagnóstico en caso de fibrilación auricular son el tiempo de aceleración mitral acortado, el tiempo de relajación isovolumétrica acortado y la presencia concomitante de insuficiencia tricuspidia con una velocidad mayor a 2,8 metros segundo. En el caso de la enfermedad valvular, particularmente en la calcificación anular mitral, lo que queríamos destacar es cómo justamente la presencia de calcio en el anillo mitral muchas veces nos falsea la valoración de las velocidades tisulares anulares. Entonces, en ese caso, justamente nos tira un poco abajo el valor que tiene esa variable para definir la función diastólica, porque justamente podemos tener velocidades bajas a expensas de la calcificación mitral, no por una disfunción diastólica per se. Entonces, lo mismo que veníamos diciendo, en esos casos siempre tenemos que intentar apoyarnos en otros parámetros que nos orienten a presiones de llenado elevadas, como ser, por ejemplo, una velocidad de onda A muy alta, presencia de insuficiencia tricuspidia concomitante, o alguna de las otras variables que ya veníamos mencionando, alteraciones en el flujo venoso pulmonar o velocidad de propagación del flujo mitral con el modo M color. Bien. Y otra forma que es bastante, por ejemplo, si uno tiene una insuficiencia mitral, ¿no? Y estás, el jet de insuficiencia es central, por ejemplo, que uno puede alinearse bien con el jet, uno puede obtener el gradiente máximo de la regurgitación mitral y restar la presión sistólica a ese gradiente. Y esa es la presión en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, exacto. Es una forma. O si tenés insuficiencia aórtica, medís también alineándote bien, medís la presión diastólica final de la curva de la insuficiencia aórtica y le restás la presión diastólica a eso y tenés la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Que son cosas que
yo qué sé, son herramientas que uno puede usar, no las usa mucho en realidad, entonces lo que uno no usa mucho, si no tiene familiaridad con una herramienta, viste que cuesta un poco, ¿no? Pero están Claro. escritas y están documentadas, son herramientas que uno puede tener ahí, ¿no? A Sí, sí, mano. sí, exacto. Es más que nada a lo que orienta la evidencia hoy en día, justamente hacer un abordaje integral con todas Mm, las herramientas que se pueda, porque justamente para intentar no depender de una sola variable, ya claro, que son variables que justamente se ven influenciadas por muchos parámetros, entonces para claro, evitar justamente sesgarse y capaz que definir mal la función diastólica y eventualmente las presiones de llenado, es claro, preferible justamente pararse en varios parámetros. claro. Esto un poco más de lo mismo que veníamos hablando, justamente Y después queda, Gabriel, y después Sí, hay un porcentaje, a pesar de toda esa evaluación, muchas veces uno no puede concluir, ¿verdad? exacto, O tiene dos parámetros, no tiene tres positivos, o no tiene tres de cinco, una cosa así, y, exacto, y no puede concluir. Entonces, existe también la herramienta del ejercicio. sí, Porque exacto, habitualmente los síntomas se producen en ejercicio, ¿no? Y las presiones aumentan en el ejercicio. Y uno exacto. tiene que tratar de... Y En en ese eso, en sentido eso, es interesante lo que han hecho ahí en la gente de Fabián, Martínez y Nacho Farro ahí. Carlitos, creo que Carlitos Américo está también ahí en ese grupo, con respecto a la la función evaluación diastólica del de la ejercicio. función diastólica de la Sí, función durante el ejercicio, sí, que sí, sí, es sí, necesario aumentar la carga mínimamente, cosa que el paciente no se taquicardice mucho, y comparar el reposo, estas son, digamos, los parámetros de reposo con un ejercicio leve y ver qué pasa. Y es exacto. otra herramienta que es muy útil, me parece. Exacto, sí, sí, sí. Muchas veces en esos casos también uno se ve limitado por justamente el ecoejercicio y la alteración que genera en cómo interpretar los parámetros de función diastólica al máximo esfuerzo. Mm, Pero claro, justamente en las primeras etapas a baja carga puede aportar información muchas veces en reclasificar estos pacientes que caen en esa área gris que a pesar de usar todos esos parámetros queda como función diastólica indeterminada en el indeterminado, eco basal. Claro. claro. Y bueno, justamente esto en la diapositiva es un poco lo que ya veníamos discutiendo, cómo la evolución de los parámetros de función diastólica a lo largo de justamente la peoría en distintos grados de la misma, ¿tá? Y cómo saliendo un poco del esquema de simplemente valorar el patrón de llenado transmitral y las velocidades tisulares del anillo mitral, tenemos otros parámetros que nos pueden ir aportando información y que tienen una clara variación a lo largo de justamente esta teoría evolutiva de la función diastólica y aumento de las presiones de llenado, como ser el flujo venoso pulmonar y la valoración del llenado con el modo M de color. Ujú. Un poco para repasar lo que ya habíamos mencionado con Mariana en la otra vuelta de las cavidades derechas, la estimación de la presión en la aurícula derecha, justamente también es parte del monitoreo hemodinámico, que también es otra cuestión que clásicamente nos paramos únicamente en la variable de el estudio de la vena cava inferior, es decir, valorar la dimensión y el grado de colapsabilidad que nos orientaría justamente según una combinación de estas dos últimas, a la estimación de la presión en la aurícula derecha. Lo que se ha visto y que hay evidencia creciente últimamente es que podemos estimar la presión en la aurícula derecha parándonos en otras variables, como ser la valoración del flujo en las suprahepáticas, o incluso valorando la relación E' y el llenado transtricuspidio en este caso, que también Ujú. nos orientaría justamente a las presiones en cavidades derechas, ¿no? Finalmente, como siempre, el tamaño de la aurícula derecha, que también nos podría orientar un poco a las presiones a nivel de la cámara, pero claro, son también parámetros que hay que tenerlos en cuenta respecto a la situación clínica y que se ven influenciados por otras cuestiones. Esto es un poco más de lo mismo, justamente, Gabriel, no están cambiando Sí. las diapos. ¿No? No, Yo No, las, no. ¿No? Yo las veo, tipo, Solo monitoreo hemodinámico. Acá tenemos. quedó como en la primera que vos pusiste. ¿en serio? Sí. Sí. Qué raro, porque las estoy viendo todas.
No sé, Deja de compartir y compartir de vuelta, a ver. Qué raro. O sea, esa, ¿ahora la ven? Ahora sí, Sí. sí. O sea que estaba hablando con una pantalla en blanco. Buenísimo. No, con la primera diapo, la función de Sí. Astori. Ahora se ve, es un poco lo que estábamos hablando, justamente de la estimación de la presión en la aurícula derecha. Bien. Ahora, ¿se sigue viendo esto? Sí, sí, ahora se ve la aurícula Está derecha. perfecto. Perfecto. Esto es justamente un poco mostrar gráficamente lo que veníamos hablando, la diferencia entre lo que sería una aurícula derecha de tamaño y dimensiones normales versus cavidades derechas dilatadas. Y después en la otra imagen más a la derecha, la valoración del flujo en las suprahepáticas con justamente lo que sería la relación normal, una onda S mayor a D, que es justamente sístole y diástole, y una pequeña inversión del flujo por la contracción auricular. Ujú. Entonces, para dar un poquito más de detalle en el monitoreo hemodinámico de la valoración de la vena cava inferior, una cuestión que es de bastante relevancia es justamente la variabilidad de las dimensiones y de la colapsabilidad de la vena cava y cómo esto tiene relación con la respuesta a la administración de volumen. Entonces, para ello se han estudiado diversos índices, tanto índice de colapsabilidad, de distensibilidad, incluso de variabilidad, que lo que justamente hacen es correlacionar las dimensiones máximas con las dimensiones mínimas y en algunos casos con el diámetro medio de la vena cava inferior y cómo esto se correlaciona o predice la administración de volumen. Por ejemplo, un índice de colapsabilidad mayor a 18% se ha visto que predice la respuesta al volumen y un índice de variabilidad mayor al 12% también lo mismo, se asocia con una respuesta a la administración de volumen. Los puntos de cortes para estos índices varían mucho según las series, pero justamente la idea nuestra era transmitir el concepto de que podemos pararnos en estos índices para predecir justamente la respuesta a la administración de volumen. Ah. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que el paciente crítico que está ventilado, porque esto Sí, está evaluado en pacientes que están respirando espontáneamente, ¿no? exacto, En el exacto. paciente que está ventilado, que tiene presiones positivas permanentes, ¿no? Eso me parece que no corre. Sí, exacto. Este, Justamente por eso los pacientes bajo ventilación mecánica mm, que tienen la vena cava dilatada mm, nos pincha un poco la valoración de este tipo de mm. índices y algunas otras cuestiones. Lo que sí es útil que si un paciente de estos y tiene una Tiene la cava presión muy chica, alta y tiene la cava chica, ahí claro, apoya. O sea, tiene la cava exacto, chica, creo que no me exacto. acuerdo del valor, pero creo que menos de 10 una cosa así. Sí, Eso menos de 10 no, 12 ya va, un ya signo es de. Claro, hipovolemia, va a responder a la administración de volumen. claro. Bien, siguiendo un poco con lo de cavidades derechas, el cálculo de la presión sistólica del BD, que esto ya lo habíamos discutido en la otra clase, justamente aplicando la ecuación de Bernoulli simplificada a la velocidad pico de la insuficiencia tricuspidea, podemos estimar la presión sistólica del BD considerando siempre la presión a nivel de la aurícula derecha que la habíamos estimado por alguno de los otros métodos. ¿Tá? En Este, ausencia de. claro, en este caso siempre hay que tener presente que no exista obstrucción al flujo entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Entonces, en esos casos, nosotros podemos incluso correlacionar esta presión sistólica del ventrículo derecho con la presión sistólica de la arteria pulmonar. ¿Ah? Ujú. Este, Siempre hay que tener en cuenta en estos casos por la hemodinámica y las distintas ecuaciones que relacionan flujo, área de sección transversal y velocidad, que hay ciertos parámetros y ciertas situaciones clínicas que nos pueden hacer infraestimar la presión sistólica del ventrículo derecho, como ser, por ejemplo, una insuficiencia de tricuspidia severa con rápida igualación de las presiones entre ambas cámaras, una dilatación del anillo tricuspido significativa, que justamente en esos casos vamos a tener velocidades de insuficiencia tricuspidia más bajas, por ende vamos a hacer un cálculo con una presión pulmonar menor a la que realmente es Claro. La disfunción del BD es otra, ¿no? la disfunción del BD, exacto. Esto un poco también lo que ya habíamos discutido en la otra clase, como parte de la valoración de la hemodinámica de las cavidades derechas, valorar justamente la sobrecarga del ventrículo derecho, ya sea sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión, y justamente las alteraciones a nivel del tabique interventricular, el famoso D-shape, tanto diastólico o sistólico,
según sea justamente una sobrecarga de volumen o presión. Y finalmente, en cavidades derechas, lo que ya habíamos comentado en la otra clase, valorar la presencia de los signos o elementos sugestivos de embolia pulmonar, que muchas veces es una de las causas de disfunción ventricular derecha agudas. Esto más que nada para tener el recuerdo visual, no vamos a entrar en detalle de esto que ya lo vimos. Finalmente, como ya hemos dicho, la estimación de las presiones a nivel de la arteria pulmonar en base a justamente a lo que habíamos encontrado como presión sistólica del ventrículo derecho. Si no tenemos obstrucciones al flujo de salida del VD, podemos asumir como iguales la presión sistólica del VD a la presión sistólica de la arteria pulmonar. En los casos de existir una obstrucción, tenemos que tener en cuenta justamente el gradiente de presión a través del tracto de la válvula pulmonar y restarlo a la presión sistólica del ventrículo derecho que ya habíamos calculado. En caso de presentar el paciente insuficiencia pulmonar, nos podemos apoyar sobre el trazado de esa insuficiencia pulmonar para calcular la presión diastólica de la arteria pulmonar, aplicando justamente la ecuación de Bernoulli simplificada. Y finalmente, para el cálculo de la presión arterial pulmonar media, existen diversos métodos ecocardiográficos, algunos de ellos justamente aplicados a la velocidad máxima de la insuficiencia pulmonar de estar presente, otras son simplemente cálculos apoyados en otros parámetros que venimos obteniendo de otras maneras con el ecocardiograma. Y finalmente, en cavidades derechas, siempre tener en cuenta justamente la función del ventrículo derecho, tanto la función diastólica, un poco lo que ya habíamos mencionado al principio, y la función sistólica, los parámetros clásicos de onda S tricuspidia, el TAPSE, el cambio de área fraccional, índice de rendimiento miocárdico, la fracción de eyección, o de estar disponible el uso de strain. Una cosa particular de esto es que siempre está bueno tener en cuenta que hay ciertos parámetros que en ciertas situaciones clínicas nosotros podemos ver que nos complican un poco la valoración. Por ejemplo, un paciente típico de tener una unidad cardiológica es el paciente posoperatorio de cirugía cardíaca, en el cual muchas veces los parámetros clásicos como onda S tricuspidia y el TAPSE se ven afectados en el posoperatorio del paciente sometido a cirugía cardíaca con bomba de circulación extracorpórea. Y sin embargo, ahí en esos casos hay algunas series de casos que optan por el uso, por ejemplo, del cambio de área fraccional o algunos parámetros de strain con mejor correlación justamente con la verdadera función del ventrículo derecho en el caso del posoperatorio. Claro. Eso siempre está bueno tenerlo en cuenta y tener más de una herramienta para justamente valorar la función del ventrículo derecho. Eso puede estar vinculado a adherencias pericárdicas, ¿no? Porque Claro. de repente el TAPSE y el Doppler tisular, si hay adherencias al pericardio de la pared libre, el BD va a dar menos de lo que, ¿no? Va a dar una función menor de la que en realidad es. Exacto. Siempre también en esos casos, esos pacientes también tenemos muy limitado la valoración correcta del ventrículo derecho o de cavidades derechas, muchas veces por la ventana ultrasónica. Entonces, en esos casos siempre está bueno tener más de un parámetro e incluso contar también con justamente el diagnóstico subjetivo visual simplemente, porque muchas veces no es posible aplicar estas técnicas. Y bueno, para ir terminando ya la parte de monitoreo hemodinámico, la valoración justamente de la congestión, tanto sistémica como pulmonar, el ecocardiograma, la ecografía tiene un rol fundamental, por ejemplo, en los casos de congestión pulmonar, la valoración de las presiones de llenado que ya habíamos discutido, y también el acople al ecocardiograma convencional del eco pulmonar en busca de justamente las famosas líneas B que nos orienten a congestión pulmonar. En los casos de congestión sistémica, lo que clásicamente se hace es la valoración de las presiones en la aurícula derecha en base a la vena cava inferior, como ya habíamos mencionado, pero últimamente hay evidencia creciente a favor de el uso de otras variables, otros factores que nos pueden orientar a congestión sistémica, como ser el flujo en las suprahepáticas, el flujo a nivel portal y a nivel de los vasos renales. Esto es lo que queríamos compartir un poco, es justamente un score que se desarrolló en los últimos años en base a un estudio que se realizó en el 2020, si mal no recuerdo, en pacientes
sometidos a cirugía cardíaca con bomba de circulación extracorpórea, un N de 145 pacientes, en los cuales lo que hicieron fue valorar como elementos sugestivos de congestión sistémica la vena cava inferior, el flujo a nivel de la porta y el flujo a nivel de los vasos renales. Lo que llegaron a ver en un principio fue que justamente eran parámetros que se asociaban claramente a una congestión sistémica y que tenía un claro vínculo con el desarrollo de insuficiencia renal en el posoperatorio. Entonces, a punto de partida de ese estudio es que se empezó a intentar extender estos parámetros hacia la valoración del paciente en general en sí y empezar a contar con más herramientas para la valoración de la congestión sistémica. Entonces, justamente parándose en ese estudio es que se desarrolla este score, el score Vexus, en el cual lo que se ve en la pantalla es un poco las variables que se toman en cuenta, además del diámetro y la colapsabilidad de la vena cava inferior, se agrega el flujo a nivel de las venas hepáticas, el flujo a nivel venoso portal y el flujo a nivel de los vasos renales. Entonces, en base a esto, lo que se desarrolló fue 5 distintos tipos de esquema o de scores, los cuales cualquiera de ellos se logró, se logró definir que tenían un poder diagnóstico significativo para justamente establecer la congestión sistémica. De los 5 que se ven en pantalla, el que tuvo mayor poder diagnóstico fue el C, el del medio. Tal fue así que hace 2 semanas sale un artículo en la Revista Europea de Cardiología, que es justamente pautas o lineamientos para la valoración de la congestión venosa sistémica con el uso de ecografía. Y en estas pautas mencionan nuevamente el trabajo que dio lugar al desarrollo del score Vexus, plantean un poco mejor los lineamientos de cómo conseguir las imágenes y cómo configurar el equipo para lograr el mejor trazado de estos distintos flujos. Y bueno, es un poco el aval a poder empezar a aplicar estas técnicas y estas variables en el paciente más genérico fuera del escenario de la cirugía cardíaca, que fue justamente en donde se hizo este estudio. En realidad lo que se hace es justamente integrar a la valoración de la vena cava inferior la valoración del flujo en las venas suprahepáticas, flujo a nivel portal y a nivel, a nivel renal. Entonces, con peoría de la congestión, en distintos grados, lo que vamos a ver es justamente dilatación de la vena cava con disminución de la colapsabilidad, que eso es lo convencional. Vamos a empezar a ver alteraciones a nivel del flujo venoso hepático, que la morfología de una onda sistólica mayor a la diastólica y con una pequeña inversión por la contracción auricular se modifica, empieza a haber mayor flujo en la diástole que en la sístole, para finalmente, con estados más severos de congestión sistémica, invertir el flujo en sístole. A nivel del flujo venoso portal, lo que se ve es que es un flujo más bien es monofásico, sin mucha variabilidad. Justamente lo que lo define como normal es una variabilidad menor al 30%, y con grados más con peoría de la congestión sistémica, lo que vamos a ver es un aumento justamente de la variabilidad del flujo a nivel venoso portal. Mayor al 50% lo define como severo. Y finalmente la imagen del flujo a nivel renal, dada la cercanía de los vasos arteriales y venosos, en el trazado del Doppler se ven justamente las dos cuestiones. Por encima de la línea de base se ve el flujo a nivel arterial y por debajo el flujo venoso. El flujo arterial nos sirve más que nada para guiarnos un poco en qué tiempo del ciclo cardíaco estamos. El que nosotros vamos a valorar va a ser justamente el venoso, que es el que está por debajo. También es un flujo venoso que es más bien monofásico, continuo, que con grados más severos de congestión sistémica empieza a tener una diferenciación cada vez más clara de un componente sistólico y un componente diastólico, hasta que finalmente con congestiones sistémicas severas el flujo diastólico se pierde, no se ve porque justamente se invierte y se ve tapado por el trazado del flujo arterial renal. Nos parece interesante traerlo a colación porque justamente es Sí, bastante sumamente nuevo. interesante.
bastante nueva e interesante, justamente. Y bueno, última diapositiva para terminar, como parte del monitoreo hemodinámico, también tener presente en los casos de shunts intracardíacos, cómo podemos pararnos en el ecocardiograma para justamente valorar y cuantificar el defecto. En estos casos nos paramos en el QPQS, que justamente lo que hace es correlacionar el flujo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo con el flujo a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho para definir la magnitud más que nada del shunt que estamos visualizando. Lo que se ve a la derecha justamente es un ejemplo de cómo se calcula por un lado, como ya había explicado Mariana, se aplica el mismo concepto tanto para el tracto de salida del ventrículo derecho como para el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y bueno, muy bien. Era por acá la cuestión. Muy bueno, la verdad. Me pareció muy completa la presentación. Creo que con eso hay mil cosas, ¿no? Pero bueno, me parece Sí, es que un tema que en realidad, o sea, nos basamos solamente en la ecocardiografía transtorácica, porque es eterno, porque aparte de que hay muchísimas circunstancias en las cuales podemos aplicar desde el monitoreo intraoperatorio para la cirugía cardíaca claro, hasta, Sí, o sea, es mucha cosa, tratamos de lo más básico, de, bueno, lo que nos pueden pedir claro, los claro, colegas entrevistas lo más y frecuente. lo más exacto. frecuente que nos podemos enfrentar, o en un paciente en la emergencia, o esas cosas. Perfecto, buenísimo, muy bueno. Bueno, no sé, terminamos por acá, ¿les parece? Impecable, Arturo. Sí, sí. Sí, bueno, después, en todo caso, para que lo